Bienvenidos estén en esta segunda parte de la sesión de hoy, 9 de julio de 2024. Mis alumnos de la asignatura Pruebas Documentales y Técnicas de la especialización en Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte. Y en la primera parte, dentro de esta sesión que pretendemos abordar, digamos, el espinoso tema de la apreciación de la prueba documental en el proceso penal venezolano, había ciertos aspectos de la prueba documental, pero desde el punto de vista de la grabación, de la desescriturización de la prueba documental y ubicándonos en el ámbito de la grabación, de la interceptación de comunicaciones como documento. Algunos temas que habían quedado un tanto residuales dentro de la clase anterior. En todo caso, todas estas clases se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al cual los invito a que se suscriban. Y ya abordamos el tema en la primera sesión de hoy, la llamada protección constitucional, de la protección de la grabación por los interlocutores, las referencias doctrinarias de buenos probacionistas venezolanos sobre el tema de la interceptación, mi personal criterio. Y ahora sí, vamos a asumir de lleno el tema de la apreciación de la prueba documental. Fíjense que no nos vamos a encontrar con una diferenciación en cuanto a cómo apreciar la prueba documental en relación con otras pruebas en el proceso penal. De nuevo tenemos la lacónica norma, el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Las pruebas se aprecian por la sana crítica, utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Hasta el cansancio, ya les he manifestado a ustedes que, por cierto, que estoy viendo, estoy evidenciando una gran ausencia de los alumnos inscritos en la especialización en la materia. Si no están aquí, apenas nos encontramos con 18 participantes, entre los cuales está evidentemente público en general. Entonces no están aquí los 23 alumnos inscritos. Muy malo esto, ¿no? Esto de la inasistencia a las clases online que se están realizando. Pero bueno, sigamos en el abordaje del asunto. Disculpen ustedes la llamada de atención a mis alumnos. En todo caso, dirían ustedes, pero no se lo haga a los que a los que estamos presentes, háganlo a los que están ausentes. Bueno, para que le vayan a contar a los que están ausentes. El 22 es la única norma y hasta el cansancio les he venido manifestando a ustedes que si ese 22 establece que es la sana crítica, el mecanismo apreciativo de la prueba. En esto se debaten los autores si es un sistema probatorio, si es una modalidad de apreciación de la prueba. Esa sana crítica confluye en la idea de que es la posibilidad de que el juez pueda cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, y ello va a ser realizado por el juez sobre la base del quehacer probatorio asumido por las partes. Es decir, ese juez no podría tomar una iniciativa de contenido probatorio, sino que tendría que imprimirle en la apreciación por sana crítica al resultado de ese quehacer probatorio realizado entre las partes, bien sea en el ofrecimiento, bien sea en la exposición, en la producción probatoria, en el desahogo de la prueba, de la contradicción de la prueba, en la contrapregunta, etcétera, etcétera. El 22 nos indica que los instrumentos de la sana crítica, que son la lógica, la experiencia y la ciencia. Evidentemente que en el caso de la llamada prueba documental, los tres tendrían una cabida importante, pues. ¿Okay? La lógica, es decir, si alguien quiere plasmar dentro de un documento una determinada obligación, un determinado hecho, lo quiere plasmar, pero de lógica es de creer que esa persona pretende que sea conocido por otro. Si lo sustenta en el propio documento, entonces es de conocimiento general. En la máxima de experiencia nos pudiera
pudiéramos decir que cuando una persona pretende plasmar una idea en un documento, es de experiencia general que esa documentalización es para los efectos de una comunicación general. Es decir, documentalización como sinónimo de comunicación, porque no se lo queda en un yo interno, sino que lo está plasmando a los efectos de que sea conocido por otro. Pero también existe la ciencia en el sentido de poder hacer una crítica en cuanto a el sustento, digamos, donde se plasma la idea y o inclusive en la propia idea en el sentido de descartar la atribuibilidad de ese documento con respecto a alguna parte, porque digamos, ese tipo de grabación no estaba creada para el momento de en que se dice, en que se presenta esa comunicación o ese tipo de papel, o el dicho, los giros idiomáticos que se están manifestando dentro de la documentación no son propias de la persona. Es decir, hay alguien que puede estar repitiendo un giro idiomático. Hay quien suele decir, repetir mucho, ¿verdad? Decir, en este caso. Hay gente que siempre dice en este caso, en este caso, en este caso, que lo repite mucho, como una coletilla. Y uno le preguntaría, bueno, ¿en cuál caso? ¿En cuál caso está hablando? No está hablando de ningún caso, sino que es una coletilla que mucha gente manifiesta, ¿verdad? O qué sé yo, expresiones, si bien es cierto, no es menos cierto, con lo cual no es cierto nada, cero mata cero. Entonces, bueno, expresiones idiomáticas que de alguna forma pueden eh, negar la propia atribuibilidad del documento con respecto a una persona en concreto. Entonces, ahora bien, el hecho de que exista esa libertad probatoria y que la apreciación de la prueba sea por vía de la sana crítica, no hace descartar el tema de la licitud probatoria. Es decir, estaríamos hablando de que con sana crítica se va a apreciar una prueba cuando ya ha pasado por el tamiz de la licitud. El tema de la licitud, evidentemente, tiene su andamiaje, tiene su tijera para ir cortando, y entonces lo que va quedando como prueba que sí va a ser apreciada por sana crítica, repito, es cuando ya ha pasado por ese primer filtro. Ese primer filtro que se deriva del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal, las hipótesis, las 16 hipótesis de ilicitud probatoria que están allí ubicadas. Entonces nos preguntaríamos, ¿habrá una forma, aún utilizando la sana crítica, habrá una forma diferenciada de la apreciación de la prueba de la prueba documental en el proceso penal venezolano? Fíjense que hay normas que atribuyen la referencia a la prueba documental. Allí está el artículo 182 del Código Orgánico, hablando que aún dentro del tema de la libertad probatoria, los asuntos vinculados al estado civil, estado filiatorio de la persona, han de ser apreciados conforme a lo establece la propia jurisdicción, el propio derecho civil en materia de estado civil de las personas, la demostración de la sacramentalización, por ejemplo, del matrimonio a partir de un acta de matrimonio o una sentencia en la cual se establezca una sentencia mero declarativa de filiación o una sentencia en la cual se rebate la filiación de una persona. Es decir, esa sentencia estaría demostrando un determinado estado civil. Otra norma importante es el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, que habla de que la falsedad documental no va a surgir precisamente de un juicio no penal, sino que la falsedad documental va a surgir precisamente del propio juicio penal. Es decir, que precisamente el fondo de la producción probatoria y de los alegatos de parte es precisamente para descartar al documento como fuente de conocimiento. Es decir, que ya no es solamente que el hecho existió o no existió, sino que el documento que con lo cual se pretende probar es un documento falso y que por lo tanto allí se deriva como una especie de fruta del árbol envenenado, ¿verdad?
The Fruit of the Poisonous Tree, que surge del ámbito del derecho anglosajón, ¿verdad? En cuanto a que si el documento per se es falso, el hecho que se pretende demostrar con el documento pues no existió, sencillamente. Entonces, bueno, hago toda esta explicación porque en el caso del proceso civil, y en el proceso civil, lo repetía cuando habíamos empezado a abordar todo el tema de la documentación, de la prueba documental, es donde fundamentalmente se utiliza dicha prueba documental. Ya existen formas de apreciarla de una forma mucho más reglamentada, por decir, a diferencia del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Y estamos hablando, evidentemente, del artículo 1359 del Código Civil, que nos dice: el instrumento público hace plena fe, así entre las partes como respecto de terceros, mientras no sea declarado falso uno de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlo. Entonces sería la falsedad del hecho jurídico que se instrumentaliza como público. O dos, de los hechos jurídicos que el funcionario declara haber visto u oído siempre que esté facultado para hacerlo constar. Entonces ya sería la tacha de falsedad, ya no solamente de lo que está reflejando el documento, sino del propio registro, es decir, del propio carácter instrumental, de que no se efectuó ese registro. Por lo tanto, la conclusión que se deriva en el ámbito del proceso civil, de esto que se denomina, bueno, tacha de falsedad, o tiene un nombre un tanto ampuloso, la la redarguición, también se le denomina así en el ámbito del proceso civil, esa incidencia de tacha de falsedad de documentos que se maneja entre el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. Entonces, hay una presunción de autenticidad del documento público, en virtud de la fe que merece el dicho del funcionario público interviniente, lo que responde a razones de seguridad que rodean la creación del instrumento, por lo cual se le confiere autenticidad no solo entre las partes, sino frente a terceros. De manera tal que los documentos públicos hacen plena fe, vale decir plena prueba de la existencia material de los hechos que el funcionario público expresa como cumplidos por él mismo o que han pasado en su presencia conforme al Código Civil. Pero es una presunción juris tanto que admitiría una prueba contraria. Y esa prueba en contrario, en el proceso civil, evidentemente es la llamada tacha de falsedad, con lo cual uno se preguntaría si eso podría ser aplicado dentro del proceso penal. Esa presunción de autenticidad fijada por el legislador debe suponer en consecuencia limitar la libertad del juez frente a la prueba. Es decir, porque sencillamente la apreciación sería una apreciación de veracidad sobre la base de lo que ha registrado, de lo que ha declarado, confiriéndole fe pública frente a terceros el funcionario. Desde que frente al instrumento público está obligado a tener por cierta las enunciaciones que hacen fe, salvo que sean desvirtuadas por la llamada redarguición o la tacha de falsedad. Esta limitación en cuanto a la valoración de la prueba, a partir de la previa imposición del legislador, debe tener vigencia. Opinan algunos autores, entre ellos el doctor Pérez Sarmiento, debe tener vigencia en el proceso penal, a pesar de contar con el sistema de la sana crítica. Si no se demuestra la falsedad por la vía correspondiente mediante decisión firme, el juez penal también debe estar sujeto a la eficacia probatoria que la ley civil le otorga a los instrumentos públicos. Ciertamente no existe alguna norma del Código Orgánico Procesal Penal que amerite la utilización de incidencia del Código de Procedimiento Civil, pero sí en lo que atañe, fíjense que lo importante es que el tema de la autenticidad del documento público no está en una norma procesal,
es decir, no está en el Código de Procedimiento Civil conforme ese 1359, sino está en una norma de carácter sustantiva. Y por lo tanto, esa norma de carácter sustantiva que otorga los derechos, la creación del derecho a partir de una norma de derecho sustantivo. Entonces, fíjense, es decir, no tiene por qué hacer fe ni plena prueba la veracidad de las manifestaciones en documentos públicos, sino que sencillamente lo que entacha en el procedimiento civil, puede ser desvirtuado por la llamada contraprueba, es decir, manifestaciones en las cuales, como por ejemplo la propia posición jurada, en la cual se está indicando sobre la falsedad del documento que se ha suscrito. Ahora, si el COP adoptó el sistema de la valoración de la sana crítica del 500 del artículo 22, el propio artículo 507 del Código de Procedimiento Civil se dice que se consagra el sistema de la sana crítica a menos que exista una regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba. Artículo 507, lo cual estaba contemplado también en la Ley Orgánica de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, y que de alguna forma desapareció de la vigente Ley Orgánica de Drogas. Pero claro, al tener la referencia del Código Orgánico Procesal en el artículo 22, la valoración de la sala crítica, dicho en dos palabras, la valoración de la prueba documental, inclusive si permitiéramos la incidencia de tacha en el proceso penal, siempre va a ser asumido por la vía de la sala crítica y por lo tanto la posibilidad de que el juez cuestione la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Volvamos a Cabrera de Romero, en el tantas veces citado libro de la prueba ilícita por inconstitucionalidad. En estos casos, mientras la causa de tal desvirtuación, que no requiere tacha ni impugnaciones, no curse en el proceso, el documento debe estar probado, no por la sana crítica, sino por los efectos que la ley le atribuye a los diversos documentos. ¿Cómo negar un acto registral y su proyección jurídica, por ejemplo? Y creemos que el juez profesional, por aplicación de la ley, siempre deberá tener en cuenta los valores de la autenticidad, así el COP calle sobre él. Dicho en dos palabras, si no se ha manifestado, demostrado la falsedad del documento en el proceso penal venezolano, los hechos que documentan ese documento existen. Y esos hechos son hechos demostrados a partir del documento. Es decir, la falsedad del documento conduce indefectiblemente a la falsedad del hecho demostrado por el mismo. Por lo tanto, mal se podría mantener la sobrevivencia de ese hecho, de ese documento, afirmándose que está demostrando un hecho que no existió. Por eso es que el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal hace mucho énfasis en la llamada sentencia condenatoria sobre la falsedad del documento. Por cierto, que a pesar de que la norma de la falsedad del documento está en el artículo 349, lo mismo obraría frente a una sentencia absolutoria. Es decir, si la sentencia absolutoria va a derivar una duda razonable, precisamente por la falsedad del documento, y eso va a conducir a la sentencia absolutoria, conforme al artículo 348 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuidado con esto, porque hay algunas cortes de apelaciones que indican que no se puede alegar el tema de la falsedad documental, si más bien lo que se ha decidido es una sentencia absolutoria. Es decir, evidentemente la falsedad documental, la falsedad del documento va a reportar el efecto de demostración que
que no se verifica a partir de la nulidad del propio documento como como un instrumento capaz de demostrar un hecho. Entonces, cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, es interesante ver, aunque sea en el tema del procedimiento del amparo, una vieja sentencia del 2 de febrero del año 2000 de la Sala Constitucional, por cierto, también bajo la ponencia de Jesús Eduardo Cabrera, el famoso caso José Amado Mejía, aquel en donde se verificaba el procedimiento en materia de amparo y se establecían los dos tipos de amparo, el amparo, disculpen, contra decisión judicial y el amparo no contra decisión judicial. Y esa sentencia, entre otras cosas, determinó que las pruebas serán valoradas conforme a la sana crítica, excepto los documentos que, siendo públicos, deben ser apreciados conforme al artículo 1359 del Código Civil. Entonces, es interesante que aunque ello se aborde en una sentencia de amparo, por cierto, y la materia de esa sentencia de amparo no era una sentencia sobre una materia penal. Y volvemos con el 1359, que solo si se ha sido declarado falso del Código Civil, de los hechos jurídicos que el funcionario público declara haber efectuado, si tenía facultad para efectuarlo, es decir, del carácter de propietario, del que quería vender, del carácter de soltero, del que se quería casar, del carácter de manifestación de voluntad del que quería arrendar un determinado inmueble y que se instrumentaliza, se registra, o de los hechos jurídicos que el funcionario declara haber visto o oído siempre que esté facultado para hacerlo constar, es decir, que tal registro no se efectuó, que tal inscripción no se efectuó. Entonces, oído con esta sentencia, la sentencia del 2 de febrero de 2000 del caso José Amado Mejía, la repito, que las pruebas serán valoradas conforme a la sana crítica, excepto los documentos que, siendo públicos, deben ser apreciados conforme al artículo 1359, con lo cual en mi criterio de alguna forma está introduciendo la posibilidad de la tacha en el proceso penal. Fíjense lo que nos habla el artículo 182. Salvo previsión en contrario de la ley, y una previsión en contrario de la ley sería el propio artículo 1359, pero también la invocación del artículo 349 en cuanto a la tacha del documento, perdón, en cuanto a la falsedad del documento, estoy hablando del Código Orgánico Procesal Penal, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido por la ley. Pero aquí hace una parte, un hincapié, hace la norma en el artículo 182, regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Un medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Por lo tanto, mal se podría hablar del carácter de notoriedad de un hecho a partir de una prueba documental. Decir que el hecho es notorio puesto que se ha registrado en un registro, en una notaría, y que cualquiera pudiera encontrar ese carácter. Es decir, el carácter de hecho notorio trasciende a la propia documentalización del hecho. Pero yo aquí lo que quiero hacer énfasis es en el tema que está subrayado ahí en el artículo 182 de su primera parte. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativa al estado civil de la persona. Con lo cual, aquí se ubica la llamada noción de la documentalización del estado civil de las personas a partir de un acta de nacimiento, a partir de un matrimonio
a partir de disposiciones vinculadas a la viudez, es decir, a la condición, al acta de defunción, que de alguna forma verifica ese concepto de estado civil de las personas. Y la otra norma que les he mencionado es el artículo 349, aquel que nos describe la llamada sentencia condenatoria. Fíjense que nos dice en su primer, segundo, tercero, cuarto aparte. Cuando la sentencia, dice la sentencia en sentido global, ¿ok? Aquí es donde a veces uno dice en la interpretación de una norma, que es lo importante, la denominación de la norma, que en el caso del artículo 349 se habla de condena, pero luego en el texto de la norma se habla de una sentencia que no necesariamente sea la sentencia condenatoria. Entonces, en mi criterio, esto obra tanto para la sentencia condenatoria como para la sentencia absolutoria. Cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en una nota marginal sobre su falsedad con indicación del tribunal del proceso en el que se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento. Fíjense que aquí hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, cuando habla de la sentencia, estaríamos hablando de la propia sentencia penal en el proceso penal. Pero también pudiera ser que como un hecho se ha demostrado que en otro proceso se ha dado una tacha documental. Y entonces el que está mandando inscribir en una nota marginal sobre la falsedad con indicación del tribunal del proceso en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento es el tribunal penal. Si es que previamente, evidentemente, como consecuencia de la tacha del documento, no se ha verificado dicha manifestación, dicho mandato, inscribir en nota marginal sobre la falsedad del documento. ¿Qué es eso de la tacha o reguardición? Bueno, es un procedimiento por vía incidental previsto en los artículos 1380 del Código Civil. Se puede proponer por vía principal o vía incidental dentro del proceso donde se ha pretendido hacer valer un documento público afectado de falsedad según lo previsto en el artículo 1380 del Código Civil. Obviamente que en el COP no se prevé este procedimiento incidental y de no ser admisible, bajo ningún respecto, se dejaría, en mi criterio, en indefensión a la parte que pretenda demostrar oportunamente la falsedad de un documento para que el juez no pueda ser apreciado en su sentencia o lo declare ilícito o nulo. Fíjense, si se aceptare la tacha en el proceso penal, podrá proponerse conforme a las pautas del artículo 439 del CPC, es decir, tramitándose en cuadernos separados y conforme a los artículos 440 al 442 del CPC aplicados supletoriamente. Fíjense, aunque no se emplee el término de tacha, al no estar en el Código Orgánico Procesal Penal, sí se puede dar planteamientos de falsedad documental. Es decir, cuando en el propio proceso, dentro de la contradicción o dentro de la propia defensa, lo que se está cuestionando precisamente es ese documento. Fíjense que el artículo 318, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal, nos dice que el proceso se suspenderá, es decir, el debate dentro de las limitaciones en el tema de la continuidad del proceso penal, suspenderá el debate por un máximo de 10 días. Y si según el artículo 342 eso configuraría un hecho nuevo, yo soy del criterio que en base a las pautas del artículo 342, el llamado hecho nuevo en concatenación con el artículo 318, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal, se podría
inscribir, se podría asumir una incidencia. Recuerden que el artículo eh, el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal establece todo lo que esté vinculado a las incidencias dentro del proceso penal, incidencias en lo que atañe a la falsedad de un documento. Es decir, aquí estaríamos asumiendo la revelación inesperada o un nuevo hecho que merite ordenar una nueva prueba y podrá coordinar la recepción de ese carácter. Bueno, en aras del tiempo, voy a dejar, yo solamente les quería, bueno, mencionar acá ese artículo que les mencioné con anterioridad, es decir, eh, el artículo, colocarles a ustedes pues el artículo 318, numeral primero del Código Orgánico Procesal Penal. Déjenme ubicarlo a los efectos de cómo ustedes puedan encontrar esa concatenación entre el artículo 318 y el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense, bueno, que es la obligación de ustedes, pues tener el artículo acá, ¿no? Estamos hablando dentro de las excepciones a la concentración y continuidad del proceso penal, ese numeral primero. El tribunal realizará el debate sin interrupciones en el menor número de días consecutivos que fueren necesarios hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días computado continuamente. Solo los casos siguientes. El que yo pretendo encerrar allí para el tema de la tacha es el del numeral primero. Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencia, siempre que no sea posible resolverla o practicarlo en el intervalo entre dos sesiones. Una cuestión incidental puede estar perfectamente vinculado a la llamada tacha documental. Bueno, en ganas del tiempo, ya lo que me está quedando son 4 minutos. Yo voy a abrir el micrófono, reactivar el micrófono, a los efectos de que si tienen alguna pregunta que hacerme, detengo la grabación